Comió, que hubo comido, se retiró rápidamente de la noche, de la cena. Y usted sabe de que él comió, pero comerlo puede hacer cualquiera. Escuchar una cosa como la que estamos mencionando en una noche como esta puede hacerlo cualquiera, pero el tema no es escuchar. El tema tiene que ver con que al final podamos levantar la copa. Diga conmigo, la copa. Y levantar la copa tiene que ver con decirle amén al Señor. Judas había comido con el Señor muchas veces, pero cuando llegó un momento tan culminante como aquel donde Jesús tomó la copa y quiso brindar con ellos, Judas ya no estaba. Usted lo recordará. Hay gente que discute eso, pero básicamente cuando usted lo lee según la óptica del apóstol Juan, nos damos cuenta de que Judas no participó de un momento tan bendito como era justamente la copa, porque la copa, participar de la copa es decir amén. Participar de la copa es entrar en pacto con lo que se ha comido en la noche. Y la Biblia dice que ni más ni menos habían participado de la mesa del Señor. Estaban comiéndose al cordero. Diga conmigo al cordero. Okay. Entonces yo creo que hemos mencionado muchas cosas y que usted y yo tenemos que levantar la copa esta noche, por supuesto, siempre y cuando usted entienda que es un momento para levantar la copa. No podemos presionar a nadie. Jesús no presionó a nadie para que levantara la copa con él, ¿sí? Porque levantar la copa es una cuestión que se hace por amor. Cada vez que usted y yo levantamos la copa, estamos diciendo amén, ¿sí? A lo que se habló, a lo que se participó en la mesa. Y usted y yo estamos en la mesa. No podemos sentarnos en una mesa porque somos muchos, pero estamos en una gran mesa, en la gran mesa del Padre. Diga conmigo, la mesa del Padre. Estamos en una gran mesa que creo que es muy importante que lo entendamos. Para eso quiero hablar un poquito de algo que lleva muchos años bendiciéndome poderosamente en mi vida. Y creo que de alguna manera puede ser el resultado de muchas cosas benditas que Dios nos ha mostrado. Y tiene que ver con el manejo de la Santa Cena. Acuérdese de que el manejo de la Santa Cena, el manejo en el buen sentido, ¿sí? La administración de la Santa Cena es una cosa muy sagrada en la Biblia. No es una cosa, para nosotros no es un rito, ¿sí? Tampoco es una cuestión que tiene que caer en el ámbito de la rutina. La Santa Cena produce tantas cosas sobrenaturales en la vida de los hombres que yo creo que la Santa Cena tiene el poder de sacar también el potencial que está en tu espíritu. Por eso Jesús dijo, cada vez que participen de esto, háganlo en memoria de mí. Y creo yo que puede salir el equipamiento preexistencial que estaba en nuestro espíritu cada vez que usted y yo participamos de la Santa Cena, pero siempre y cuando la Santa Cena esté administrada en el orden divino. Usted va a ver de que la Santa Cena se ministraba siempre con un padre a la cabeza. En este caso está Jesús con sus hombres sentados alrededor de la mesa y está ministrando la Santa Cena. Y hay montones de escenas que son figura de aquella gran Santa Cena. Pero hay cosas que no se pueden perder, no se puede devalorizar. Yo siempre menciono casos tristes que hemos encontrado donde la Santa Cena se participa o funciona como un ritual. Al final todo el mundo pasa por el altar, saca un pancito y saca la copita y para ellos están celebrando la Santa Cena. Fue simplemente un culto más. Nadie recibió nada, no hubo un rema, no hubo una revelación, no hubo una profundidad escritural en la palabra que provocara que nos examinásemos a nosotros mismos. La Santa Cena es una cosa muy compleja. Pero en esta noche voy a mostrarle algo que creo que es muy importante, por favor, con respecto a la Santa Cena. Acompáñenme a la palabra del Señor. ¿Está listo para que participemos de ello? Amén. Acompáñenme, por favor, al libro de Lucas, capítulo 13, verso, por favor, 24. Lucas, capítulo 13, verso 24. De la palabra del Señor. Voy a pedirle que usted esté sumamente atento a lo que el Señor nos quiere mostrar en esta noche. No se distraiga para que usted pueda capturar la idea de lo que quiero mostrarle. La Santa Cena necesita ser restaurada en medio de la iglesia del Señor. ¿Me sigue la idea?
La Santa Cena necesita sufrir una restauración. Para que la Santa Cena sufra una restauración, la gente tiene que saber qué es la Santa Cena. En realidad la gente no sabe básicamente qué es la Santa Cena. En muchos casos, en algunos casos la Santa Cena es simplemente que tiene que ver con la comunión para ellos. Por eso es que en algunos lugares celebran Apóstol Josué, aunque suene hasta cómico, celebran la Santa Cena con Coca-Cola y patata frita y papa frita. Porque para ellos el fundamento de la Santa Cena es que participemos de una comunión, o sea, que tenga una especie de formato de copetín o de lunch, donde nos juntamos y la idea es que nos conozcamos. ¿Me está comprendiendo? Está velado para ellos el misterio de la Santa Cena. En la Santa Cena deberían manifestarse los mayores niveles de revelación en medio de la iglesia. Se deberían manifestar en medio de la Santa Cena. Pero como la Santa Cena no se entiende verdaderamente cuál es el significado de ella, entonces yo quiero mencionarles solo un principio por el cual es tan importante la Santa Cena, para que lo podamos entender. Acompáñenme al libro de Lucas capítulo 13, por favor. Fíjese que la Santa Cena tiene una connotación profética de las más importantes. Y voy a mostrarle por qué. Lucas capítulo 13, verso 24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Verso 25. Después de que el padre de familia se haya levantado, después de que ¿quién? Se haya levantado y cerrado la puerta, dice: y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Verso 26. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido, bebido, en nuestras plazas enseñaste. Pero dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir, dice, de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Verso 29. Porque os vendrán del oriente. Verso 29. Voy a leerlo despacio, presten atención y tomen el control de los niños, se lo suplico. Porque os vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. ¿Está conmigo? Voy a leerlo de nuevo, verso 29. Dice: porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. ¿Está conmigo? Amén. Verso 30. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. ¿Dónde se dará el fenómeno de que algunos serán postreros y otros serán primeros? ¿En qué lugar lo veremos materializado ese fenómeno? De que los postreros pasarán a ser primeros y los primeros pasarán a ser postreros. ¿En qué lugar del reino? Dígalo conmigo: en la mesa. En la mesa se va a sufrir una especie de reacomodamiento dentro del reino. Donde mucha gente que caminó en una posición en la tierra, en la mesa, en el reino, se le dará otra. Por eso dice la Escritura que en aquel momento, durante mucho tiempo hemos leído ese pasaje y hemos dicho: aquí los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. ¿Pero dónde? ¿En qué momento se va a dar este fenómeno? Tenemos que leer el verso anterior. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Diga conmigo: en la mesa. ¿Se acuerda que Jesús nos enseñó muchas cosas y formalidades? Podríamos hablar de principios protocolares que Él nos enseñó con respecto al trato de la mesa. Por ejemplo, nos dijo que cuando nos fuéramos a sentar a una mesa, no fuéramos y nos sentáramos en el lugar principal. ¿Se acuerda por qué? Dijo: no vaya a ser que llegue alguien y te avergüence y te diga: mire, hermano, hágase un poquito más allá. ¿Sí o no? Debe ser doloroso eso. ¿Sí o no? De hecho, también nos está enseñando, y no en este evangelio, sino que en otra de las cartas también nos enseña de que muchos llegarán en aquel día a la boda y le dirán: ¿cómo llegaste acá? Sin estar ¿qué? Vestido, porque vienen a la boda, vienen a sentarse a la mesa, pero no tienen el atavío para sentarse a la mesa. Y mire qué papelón. Es como si llega alguien a la puerta y de repente ve todo el mundo sentado, listo para la boda del Cordero, y manda el Señor de alguna manera una asistencia angelical para decirle: ¿cómo entró este acá?
Y de repente, como no está ataviado para la ocasión, dice que lo tomaron, dice que lo ataron de pie y mano y lo echaron afuera, donde será el lloro y crujir de dientes. Y el lloro y crujir de dientes en la gran tribulación, no es el infierno. ¿Sí? O sea, los vuelven ¿a dónde? A la tierra, diga conmigo, a la tierra. Y usted va a decir, apóstol, pero ¿por qué los permitieron? Les permiten que suban allá y que vean semejante cosa. ¿Usted sabe lo que es llegar a la puerta y ver semejante cosa y que te vuelvan de nuevo? Ahora, ¿por qué tiene que pasar? Porque en medio de la gran tribulación a la gente hay que hacerla madurar, usted recuerda, en 2 procesos de 3 años y medio. Son 7 años de procesamiento en la vida de los santos. Pero claro, esos hombres que vieron, cuando bajan a la tierra, no hablan de la misma manera que hablaron en el pasado, ni vivirán de la misma manera que vivieron en el pasado. ¿Se acuerda lo que nos habló el apóstol Josué del apóstol Pablo? El apóstol Pablo maneja lo que maneja porque estuvo ¿dónde? Comió del árbol de la vida. El hombre estuvo en primera persona, entonces nadie le puede contar algo. Vaya y discútale a Pablo de que el paraíso es irreal. Vaya y discútale a Pablo lo que es comer del árbol de la vida, de lo que es estar bajo la sombra del árbol de Cantar de los Cantares. Sentarse bajo la sombra del deseado y probar su fruto que es dulce a nuestro paladar. ¿Se les puede contar eso a un hombre de eso? No. Los hombres que han comido de esos árboles, nadie les puede discutir eso. Ahora hay gente que todo eso lo ve como victoria. La gente que nunca probó ese fruto, es posible que te discute ese tipo de cosas. Pero un hombre como Pablo fue llevado por Dios a aquel lugar. Y yo creo en mi corazón que sobre la tierra hay hombres que han comido de ese árbol. Lo que pasa es que como Pablo no te van a andar diciendo, ay, yo comí del árbol. Pablo en su humildad te dice, no sé, dice, conocí a un hombre, dice él. Habla en tercera persona, no está hablando para que nadie vaya a atribuírselo y decir, wow, ¿dónde estuvo Pablo? Él habla de esa manera, en su humildad, para que nadie vaya a decir, mirá de dónde comió. Pero comió o no comió. Ok. Entonces en aquella Santa Cena, diga conmigo, Santa Cena. Vamos al libro de Lucas, por favor. En esa gran cena bendita, ¿es una santa cena esa o no? Donde va a haber un reacomodamiento. Dice que serán traídos de todos los puntos cardinales para sentarnos a aquella mesa. Vuelvo a leerlo. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur y se sentarán ¿a dónde? Entonces en aquella gran bendita mesa, esa será la mesa de las mesas, ¿o no? Entonces usted y yo, cuando participamos de la Santa Cena, ¿qué nos estará haciendo hacer el Señor cuando nos hace participar de la Santa Cena cada vez que el Espíritu Santo pone un mensaje en tu espíritu para participar de la Santa Cena? Porque la Santa Cena no se celebra el primer domingo de cada mes. La Santa Cena se celebra cuando el Espíritu Santo puso un mensaje. Tampoco puedes poner un mensaje una vez al año. Tendría que poner continuamente un mensaje revelacional para celebrar la Santa Cena. ¿Me está comprendiendo? Pero sin embargo, ¿qué es lo que el Señor nos estará haciendo hacer cuando nos pone a celebrar la Santa Cena a nosotros los hombres de Dios? ¿No será que estamos recibiendo una especie de entrenamiento, de instrucción, para que cuando lleguemos a aquella gran mesa no hagamos papelones? Mírenlo por favor al que tiene al lado y díganle, te están entrenando para la gran cena. Sí, porque ahí ¿me está entendiendo? Primero tenemos que entender una serie de cosas que se van a dar en aquel acontecimiento bendito, ¿sí? Y que de alguna manera usted y yo, mientras estamos en el planeta Tierra, usted y yo estamos participando de ello, estamos de alguna manera como siendo preparados para ese acontecimiento, y que ese acontecimiento usted hay que estar preparado para ese acontecimiento. ¿Cuántos han ido alguna vez, no sé, a un tipo de fiesta, pongámosle una boda? ¿Qué son las fiestas más lujosas que se pueden celebrar aquí? Una boda, ¿no? Una boda. Una comunión. Bueno, ¿ha ido usted a una comunión? Yo no he ido a una comunión. Sinceramente, nunca he ido a una comunión, no sé cómo es.
Cuando era chico yo no conocía, no me había resplandecido la luz de la verdad y mi mamita me quería hacer la comunión. Pero yo había recibido un milagro cuando tenía 6 años en la iglesia. Y yo sabía que me había sanado el Señor y que no había sido en el otro lugar donde estaban todos los muñecos de yeso. Yo sabía que lo había recibido una manifestación de Dios donde Dios, en una campaña. Entonces no pude hacer esa cuestión de la comunión. Tampoco no sé ni a qué sabe la hostia. A nada. Gracias al Señor, entonces. Bien, pero déjenme que entremos en la cuestión de la noche porque entonces es importante que entendamos cómo funciona esto tan maravilloso de la Santa Cena. Entonces usted y yo entendemos de que en la Santa Cena estamos siendo preparados para poder cumplir una misión un día y que es que usted aparezca en esa Santa Cena bendita del Señor, en aquella gran cena, diga conmigo, gran cena, y que no haya ningún tipo de alteración. Les puedo mostrar las alteraciones que se van a dar. La Biblia da testimonio que hay gente que aquella cena no la van a dejar entrar. ¿O no? ¿Dice eso? La Biblia da testimonio de que hay gente que llegado el momento de levantar la copa no la levanta. ¿Da testimonio de eso? Judas 1. ¿O no? Estamos hablando de dos situaciones difíciles en la mesa. Pero cuando analizamos la mesa, verdaderamente, todas las mesas de la Biblia nos damos cuenta de que son más de 2 cosas las que ocurrieron ahí. Jesús está celebrando la Santa Cena con ellos. Y termina de celebrar la Santa Cena con ellos. Y de repente Jesús hace algo como lo que escuchamos de la boca del apóstol, que tomó una toalla, se la ciñó en la cintura y se vino a la vida de Pedro y le dijo a Pedro, descalzate que voy a lavarte los pies. Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Usted sabe que los pies son nuestro caminar. Nuestro caminar, pero la parte íntima de nuestro caminar. No es fácil desnudar los pies, sobre todo algunos pieses. No es fácil desnudarlos. Hay pieses, ¿o no, apóstol? Hay pieses y pieses. Usted hablaba de los tipos diferentes de pieses. En la Biblia aparecen pieses egipcios, pieses, ¿sí?, hebreos y pieses romanos. Y yo creo que hay babilónicos también. Aparecen en la Biblia diferentes tipos de pieses. Ahora, imagínense que de repente el hecho de ministrarte los pies, lo que Jesús quiere hacer con él, el hecho de ministrarle los pies, Jesús lo que está haciendo es que está pidiéndole entrar en una dimensión de la intimidad de su caminar. Y eso es vergonzoso. ¿O no? Hay hombres que no tienen problema, que podemos sacarnos el zapato y mostrar el pie. ¿Sí o no? Y que mucha gente te diría, ¿qué pies? ¿No dice la Biblia, hermosos son los pies de los que anuncian la paz? Y hay otros pies, hermano. ¿O no? Que te da miedo contemplar. ¿Y qué es posible que usted los vea y quiera grabar la retina de tu memoria por una cantidad de días? ¿O no? ¿Sí o no? Ok, no podemos hablar de ese tema porque hemos escuchado muchas cosas hermosas con respecto al tema. Pero escuche, présteme atención un momento. Entonces, en la mesa se da otro fenómeno. Que hay hombres en la mesa y son hombres buenos, pero no están dispuestos a ser ministrados. Diga conmigo, están en la mesa. Dígalo luego, están en la mesa. Pero no están dispuestos a desnudar su caminar. ¿Y es peligroso eso? Es peligroso, letal. Si no te ministro los pies, no tienes parte conmigo. Es un problema muy grande. ¿Sabe cuánta gente se sienta a la mesa? Sentarse a la mesa es esto. Sentarse a la mesa no es el acto mismo de la Santa Cena. Sentarse a la mesa es todo lo que tiene que ver con el compartir la palabra. ¿Sabe cuánta gente se sienta a escuchar la palabra a su pastor? Se sienta con el hombre de Dios, participa de diferentes cosas, pero en realidad no están desnudando su caminar.
No hay una predisposición en el corazón de ellos a ser ministrados. Ellos están de brazos cruzados, ellos están desconcentrados, desconformes. La palabra los ha ofendido, los ha golpeado, no la han entendido y por no entenderlo se ponen de mal humor. ¿Me está comprendiendo? Cuando lo más extraordinario que nos puede pasar en un ambiente donde hay un hombre enseñando en un ministerio domingo a domingo o reunión en reunión, donde quiera que usted le toque sentarse a escuchar a un padre ministrar la palabra de Dios, no existe una cosa más bella que tener el corazón predispuesto. Amén. Amén. Porque la gente que no predisponga su corazón en una mesa no puede sentarse en la otra. Amén. ¿Me está entendiendo? Amén. Y usted sabe entonces que eso tiene que ver con una cuestión del corazón, predisponer mi corazón en humildad para saber escuchar. Usted se encontrará con hombres como cuando Jesús entró a la sinagoga y dice que entró a enseñar. Y en la sinagoga mientras enseñaba, dice que se paró un hombre y dijo, ha venido para destruirnos. ¿Se acuerda? Ahora, ese hombre echó espumarajos por la boca. Ese hombre se retorció, se cayó en el fuego, se cayó en el agua, algo de eso. Simplemente dijo, ¿tú has venido para qué? Pero dice la Biblia que estaba endemoniado. Dice la Biblia que un espíritu inmundo hablaba por la vida de él. Eso quiere decir, escuche lo que quiero mostrarles, de que el hombre lo está escuchando a Jesús, pero no está predispuesto a que Jesús establezca principios en la vida de él. La gente está acostumbrada a que le hablen del ABC del Evangelio, a que le digan Jesús te ama. Entonces ellos aplauden, gritan aleluya, te ovacionan. Pero cuando escuchan a un hombre que te confronta con la verdad y te pone con la espada contra el pecho y contra la pared, ahí vienen los problemas. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Continuamente confrontarnos para llevarnos a la próxima etapa. Continuamente la palabra de Dios está en continuo avance, rompiendo los velos que nos separan de poder ver las cosas con claridad. ¿Está listo para que el Señor nos pueda sentar ese día a la mesa? Amén. ¿Cuántos sueñan con aquel momento? ¿Cuántos tenemos esa esperanza? Amén. Si no, nuestro evangelio no tendría peso. Si no tuviéramos la esperanza de que un día nos vamos a sentar con Él a la mesa. Pero yo también sé que para sentarme a la mesa con Él ese día, antes tendré que tener muchas buenas mesas en la tierra. Tendré que saber honrar. ¿Hay que saber honrar la mesa? Una de las cosas contra las que ha tentado el infierno es contra la mesa. Observa en muchos lugares, mientras almuerzan los matrimonios, ella está con el móvil, con el WhatsApp o el Facebook. O él. ¿Sí? Ya no hay intercambio de plática y el niño con PlayStation o con televisión haciendo zapping y al fin y al cabo no hay mesa. Satanás, el diablo, en medio de nuestra sociedad ha destruido la mesa. En los países del primer mundo, sobre todo, está mucho más avanzado, se ha destruido la mesa. Estábamos el día domingo pasado en Sicilia, ¿no? El domingo era. Sí, el domingo pasado. Estábamos en Nápoles. Estábamos en Nápoles con unos hermanos pastores napolitanos, con un apóstol napolitano. Y empezamos a comer aproximadamente a la 1 de la tarde. Y eran las 6 de la tarde y seguíamos comiendo. 5 horas comiendo el día domingo. Y yo le decía a Cristian, estoy asustado. ¿Cómo comen estos napolitanos? Pero me acordé automáticamente de los argentinos. Una mesa como para 25 personas. Y la montan todos los domingos para que toda la familia se sienta alrededor de la mesa y se demoran en comer como 5 horas. Empiezan con el primero, con el segundo, con el tercero, con el cuarto, con el quinto, con la infusión y después hay que tomar como 5 infusiones por lo menos, para bajar todo lo que comieron. Y yo pensaba por un momento, cómo en muchos lugares del mundo, Nápoles es la cuna de la mafia. Pero la policía no la puede desbaratar, porque opera por familia, opera con padres. Son padres de familia, entonces ahí no existen los traidores. ¿Quién traicionaría a un padre? Prefieren morir
a traicionar al Padre. ¿Me está comprendiendo? Entonces funcionan un montón de parámetros. Escuchen cómo el enemigo ha tomado un modelo y lo ha cruzado para el otro lado del infierno para usarlo para mal. ¿Me está comprendiendo? Y los cristianos deberían funcionar de esa manera. ¿O no? Deberían funcionar como la mafia. Imagínense va Jesús en una mesa con todos sus hijos. Y de repente hay un hombre que no quiere participar de la copa. Escuchen, no ha hecho nada malo en la mesa. No le ha faltado el respeto a nadie, nada. Pero Jesús participa de la copa y él sabe que no participar de la copa de Jesús es igual a no estar con él. Y yo me lo imagino a Jesús cuando sale Judas disparado por la puerta diciéndole, muchacho, que parezca un accidente. Y aparece al otro día Judas en las noticias. Ahora, eso no pasó biológicamente, puede ser en el mundo natural. Pero en el mundo espiritual, póngale la firma que pasó eso. ¿O no? En el mundo espiritual la Biblia dice, el Salmo 109, ¿se acuerda lo que dice? Pon al impío o a Satanás a su diestra. Dice el Salmo 109, imagínense que quien soltó la orden de que se le hiciera lo que quisieran a ese pobre hombrecito. Diga conmigo Santa Cena. Santa Cena se decide en cosas de gobierno. Por eso es que después de que hubieron comido y bebido, dice la Biblia, saltó uno y dijo, ¿quién de nosotros será el mayor? ¿Se acuerda de eso? Se empezaron a pelear por el liderazgo, porque Jesús le dijo que iba a ser sacrificado. Y saltó uno y dijo, ¿quién de nosotros será el mayor? Entonces en una mesa se deciden cosas de qué? Se decide el futuro gubernamental dentro del reino. Se decide en una mesa. Diga conmigo, en una mesa. Por eso es que la mesa es tan importante. En una mesa un hombre puede ser descalificado o un hombre puede calificar. Las muertes que se dieron en el entorno de Jesús se dieron en una mesa. Las ejecuciones se dieron en una mesa. ¿Por qué? Porque se da el mayor nivel de revelación en momentos como ese. Acompáñenme para que analicemos algunas mesas rápidamente. ¿Está listo para que en esta noche participemos en la mesa? Amén. A mí me gustaría que usted entregara una palabra en parte profética que tiene al lado suyo con mucho cariño. Dígale, esta noche va a borrar la mesa. Esta noche va a borrar la mesa. San Juan capítulo 6, verso 54. San Juan capítulo 6, verso 54 de la palabra del Señor. ¿Ok? Acompáñeme por un momento. San Juan capítulo 6, verso 54. O 55, ¿no? Sí, 54. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene, y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 5:5. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Jesús les está enseñando a sus discípulos que se tienen que comer su carne y que se tienen que beber su sangre. Y más adelante, por favor, 6:6:6. Vamos más adelante. 6:6:6. ¿Sí? Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Mucha gente se volvió atrás cuando llegó la hora de ¿qué? ¿De qué? ¿Es un desprecio a la mesa? Jesús le dijo, muchachos, ustedes se tienen que comer mi carne y se tienen que beber mi sangre. O sea, tienen que participar ¿de qué? De la mesa, de la Santa Cena. ¿Ok? Pero dice la Biblia que muchos volvieron atrás. O sea, que despreciaron ¿qué? ¿Va a sufrir desprecio la mesa? ¿Está sufriendo desprecio la mesa en la tierra? Claro, porque la gente no sabe lo que puede ocurrir en una mesa. En una mesa podemos ser dimensionados poderosamente, pero para poder ser dimensionados en una mesa tengo que saber cómo Dios opera en la mesa del Señor. Analicemos por favor algunas rápido. Metamos en el tema. Para eso tenemos que analizar algunas, ¿sí?, de las mesas benditas que se dan en la Biblia. Cosas que pasaron ahí y son claves para que nosotros las podamos entender. Acompáñenme por favor rápidamente al libro de Génesis capítulo 43.
Por favor. Génesis. A ver si lo vemos aquí. Capítulo 43. Verso 16 y luego vamos al verso 33. Por favor, diga conmigo en la mesa. ¿Están listos para que en esta noche usted y yo levantemos la copa? Amén. Ok. Usted entonces entiende que de la manera que nosotros tratemos hoy la mesa, se abre un abanico de muchas posibilidades para que luego nos sentemos en la otra mesa. ¿Cuánto soñamos con llegar a aquella mesa? Amén. ¿Sí o no? Amén. Ok, mire lo que dice. Génesis capítulo 43, verso 16. Está hablando José. Usted sabe que José es figura de nuestro hermano mayor. Nosotros seríamos los qué. Si José es nuestro hermano mayor, nosotros seríamos qué. Los benjamines. ¿Entiende, no? Si José es nuestro hermano mayor, nosotros no podemos ser cualquier otro. El único hermano menor que tiene José se llama Benjamín. ¿Y por qué lo ama José a Benjamín? Porque comparten el mismo padre y la misma madre. ¿Está comprendiendo? Le voy a dar un ejemplo. Hay gente dentro del reino con los que compartimos el mismo padre, pero no compartimos la misma madre. Porque la madre es la iglesia. Los católicos nos robaron ese nombre. ¿Sí? La Santa Iglesia, Madre Iglesia. ¿Sí o no? Y en realidad la verdadera Santa Madre Iglesia es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora piensen por un momento de que podemos ser hijos del mismo Padre, pero podemos tener diferentes. Pero en el último tiempo se tiene que dar un fenómeno. Hay una iglesia que es la iglesia que nos dio a luz a nuestro Señor Jesucristo, el cuerpo del Señor Jesucristo. Está mencionado en el libro de Apocalipsis. Y que el dragón quiere ¿qué? Se quiere devorar al niño, ¿se acuerdan? Ahora piense por un momento que ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que está operativo hoy sobre la tierra, ese cuerpo tiene un hermano mayor que en la próxima generación del tercer. Diga conmigo los benjamines. Y piense en este sentido para que lo podamos entender. Entonces el fenómeno que se da en el último tramo, escuche esto, es de que en esa mesa se va a honrar especialmente a los benjamines. El hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo, los va a sentar a todos. ¿Entiende? Diga conmigo, los va a sentar a todos. Los sentará a todos, pero hay a unos hermanos que los va a honrar más que a los otros. El mismo capítulo, pero en el verso 33, por favor, analícelo conmigo, para que usted vea lo que le va a pasar en aquella mesa. ¿Está listo para que lo honre? ¿Está listo para que lo honre? Amén. Pero no te pueden honrar sin que usted haya honrado primero. Porque la Biblia dice, yo honro a los que me honran. Verso 33, para que pueda ver conmigo. Mire. Y se sentaron delante de él el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su edad. Y estaban aquellos hombres. Y José tomó vianda delante de sí para ellos. Mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos. ¿A quiénes honraron en esa mesa? Ahora, si a usted le tocara sentarse en aquella mesa y no lo honran como a Benjamín, no vaya a enojarse. Aunque yo creo que usted es parte de la iglesia de Benjamín. Pero imagínense usted los hermanos de José sentados a la mesa con José, que figura en nuestro Señor Jesucristo, los Benjamín, que son figuras de nosotros, y están el resto de los hermanos. ¿Quiénes son los otros hermanos? ¿Quiénes estarán en aquel día? Por ejemplo, estará el pueblo de Israel. También lo van a sentar a la mesa, representantes del pueblo de Israel. Pero los honrados por el hermano mayor van a ser los benjamines. Ahora, los benjamines van a ser honrados, escuchen con qué, con una porción de comida como 5 veces más grande. ¿Cuántas veces más grande? 5. Por eso hoy sobre la tierra ya la Santa Cena está operativa. Usted tendría que ver algunas otras Santas Cenas.
No sería malo, mírela a lo mejor por internet o por noticiascristianas.com. Y verá en algunos lugares la Santa Cena y se dará cuenta que usted en una Santa Cena, el Señor en su misericordia nos permite comer 5 veces mejor que el resto. Porque se come una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral. Amén. Pero en otros lugares se come por tan racionada la comida, ¿cierto? ¿O no? Porque se come netamente pastoral. Entonces esa mesa ya está siendo honrada sobre la tierra. ¿Me entiende la idea? Dios ya está honrando esa Santa Cena sobre la tierra. Hay gente que ya come mejor sobre la tierra. ¿Se entiende? Lo pone feliz que el Señor lo sienta a usted como hermano mayor a una mesa, como en una noche como esta, y lo haga comer 5 veces mejor que cualquier otro tipo de comida. ¿Sí o no? Amén. Y usted va a decir, pero apóstol, ¿por qué? Simplemente por tener claro un principio. Quiero que entienda cómo Dios es de bueno. Simplemente por tener claro un principio. Tengo que tener claro que debo ser hijo de padre y de madre. El hecho de ser hijo de padre y de madre. ¿Está conmigo, no? Entonces todo eso se dio en esa Santa Cena. Ahora, miren en esa bendita mesa. Pero fíjense lo que dice en el verso 33. Por favor. Se sentaron delante de él el mayor. ¿Cómo se llamaba el mayor? ¿Sí? Se sentaron delante de él. ¿Sí? El mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme, dice, a su menor edad. Pero dice que aquellos hombres estuvieron ¿cómo? Diga conmigo, atónitos. ¿Qué es atónito? Sorprendidos. ¿Por qué se sorprendieron? Entonces el hermano mayor lo sienta a la mesa. Esto pasa en la mesa, esto pasa en una Santa Cena. El hermano mayor sienta una congregación, sienta a los hijos a la mesa, y en la mesa lo sienta, ¿sí?, conforme a su estatura. Entonces, ¿qué es lo que se pone en evidencia en una mesa? ¿José conocía la estatura de ellos? Totalmente. Eso los dejó a ellos atónitos. El hecho de que él, supuestamente que no los conoce, manejara las estaturas de ellos y pudiera aceptarlo del mayor al menor. Entonces, ¿todo eso dónde se manifiesta? Imagínense ustedes nuestra Santa Cena, donde se manifiestan ¿qué? Las estaturas. Y tenemos que estar preparados para que estén los benjamines, como para que estén los Rubén. ¿Me está comprendiendo? Tenemos que estar preparados para que se manifiesten los tamaños en medio de una Santa Cena. En la Santa Cena de Jesús se manifestaron la estatura de los hombres. Y se manifestaron lindas estaturas. Y hay que estar preparados para que se manifiesten estaturas tristes. ¿O no? Tenemos que estar preparados. Imagínenselo a Jesús. Cuando llega el momento de compartir la copa, se da cuenta de que hay un hombre que no tiene la estatura para levantar la copa. Y sale del lugar. Se manifiesta esa estatura dentro de un movimiento tan importante como la Santa Cena. Entonces, en nuestra Santa Cena, si tienen el tamaño, la envergadura escritural que tienen que tener, una de las cosas que tienen que quedar en evidencia es la estatura de quién? De la gente. ¿Es malo medir a la gente? ¿Se la puede medir a la gente? ¿Se puede medir? ¿Qué es lo que se nos ha dado para medir a la gente? Se nos han dado principios escriturales para medir a los hombres. No se sienta ofendido si lo miden. Pero todos los hombres estamos expuestos a ser medidos. El apóstol Juan dice que medía a los adoradores. ¿Se acuerdan? En el libro Apocalipsis dice que le fue dado una vara para medir los adoradores. Se da también algo, yo expliqué algo el otro día, que una de las cosas que robaron a la vida de Judá. ¿Se acuerdan lo que le robaron a Judá? O sea que no se lo robaron, Judá lo soltó, mejor dicho, a una ramera llamada Tamar. ¿Se acuerdan lo que le quitaron? El anillo
el báculo y el cordón. ¿Para qué era el cordón? Para medir. Diga conmigo el cordón. Entonces cuando no tenemos el cordón no podemos ¿qué? Tenemos un problema. Por eso es que cuando no podemos medir, no podemos analizar la medida de crecimiento de las personas. ¿Se acuerda usted la madre de Samuel? Ana, que llegaba todos los años al templo y le traía una ¿qué? Una túnica, teniendo la conciencia de que su hijo estaba ¿qué? Sí. ¿Todo el mundo tiene conciencia del crecimiento de la gente en la iglesia? Hay en la iglesia donde hay unos bonsai perpetuados. La verdad. Il bonsai è sempre piccolo. Toman la forma, tiran hasta el frutito. Pero son chiquititos así. Y usted dice, ¿qué es lo que fue lo que pasó? ¿Por qué no se desarrollaron? Algo pasó. Son como verdaderamente el fruto de lo que es verdaderamente un bonsai. Un bonsai es un experimento científico. ¿Sabe con cuánta gente evangélica han experimentado? Son un experimento pastoral. Porque hay muchos pastores que salieron a improvisar en la vida, sin un plan, sin un proyecto, sin un sueño, sin una visión, y de repente tomaron gente. ¿Y eso cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Humildemente, ¿cómo se llama? Un experimento. Pero nosotros no podemos experimentar con los seres humanos. Porque si hay algo que Dios ama sobre la tierra son los seres humanos. Si hay algo que Dios ama por encima de todas las cosas después de la palabra son los seres humanos. Y con los seres humanos no se puede experimentar. Ahí es donde nosotros tenemos que ser sinceros para reconocer de que si algo nos falta tenemos que pedirlo al Señor. Entonces ahora piense por un momento, por favor, de que tenemos que recuperar la capacidad de medir. El apóstol Pablo llega a una iglesia y dice, esta gente tendrían que ser maestros, sin embargo tienen necesidad de leche, o sea que no han. Pero ¿por qué el apóstol Pablo se da cuenta en el momento? Porque el hombre los tiene una ¿qué? Tiene una capacidad para medir a las personas. Y no es algo malo, pero si Dios no hubiera mandado, oiga, Dios nos mandó para darle a la gente estatura, ¿no dice Efesios capítulo 4, verso 11? Dice para llevar a la gente la estatura de la plenitud del varón perfecto. Entonces ahora piense por un momento, de repente Dios nos manda a la tierra para cumplir una labor ministerial y no me va a dar algo para medir, para saber cuándo un hombre está listo o no. No, estamos equipados, sabemos, tenemos que saber cuando un hombre tiene la estatura y tenemos que saber cuando un hombre no la tiene. Tampoco usted que le va a tomar el cordel para dañar a nadie. Creo que esa es una de las causas por las cuales hemos perdido el cordel. Porque el cordel no es para ofender a nadie, decirle no, vos sos un enano. ¿Me está comprendiendo? O vos no te has desarrollado. No, el cordel es para medir a la gente y ayudarla a que se desarrolle. Ahora vamos, por favor, entonces para que analicemos algo. ¿Está listo para que todo esto pase en nuestra bendita Santa Cena? Amén. Aleluya. Acompáñeme un poquito más adelante, por favor. Acompáñeme más adelante. Me llamó mucho la atención esto. Primera de Samuel capítulo 16, verso 11. Esto le va a gustar. Usted está esperando el momento que salga a relucir su potencial y para eso necesitamos la Santa Cena. Porque en la Santa Cena se va a poner en evidencia su estatura. ¿O no? Amén. Entonces necesitamos, quiere decir que la Santa Cena es una llave para que salgan a luz potenciales claves en la vida de los hombres. Amén. ¿Cuántos reconocen tener un potencial del cielo? Amén. Ok, por favor, vamos un poco más adelante. Y en 1 Samuel capítulo 16, verso 11. Diga conmigo segunda mesa. O tercera, creo que es la tercera. 1 Samuel capítulo 16, verso 11. Entonces dijo Samuel a Isaí. Escúchelo a Samuel platicando con el padre de David. ¿Estos son todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor. Diga conmigo, el menor. Que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos hasta que él venga.
Usted sabe que Samuel es figura del Señor. Ahí él va a ponerle un sello al llamado de David. Y me llamó poderosamente la atención de que dijo, no nos sentaremos a la mesa hasta que él... Sin embargo, Isaí dice, él es el menor. Diga conmigo el menor. El menor. David es el menor de la casa. O Benjamín, el menor de la casa de Jacob. Sin embargo, la mesa está lista, pero no puede empezar la cosa hasta que no llegue ¿quién? Ahora tenemos que analizar entonces qué tenía David para que el padre retuviera la mesa hasta que llegara el menor a la mesa. Usted sabe que la mesa está todos preparados, está todo listo para que suene la trompeta y se haga una convocatoria desde los 4 puntos cardinales, pero la cosa no puede empezar hasta que usted llegue. ¿Sí o no? Yo lo noto con cara preocupada. ¿Está entendiendo? Amén. No puede darse la voz de orden, el mando, hasta que no llegue ¿quién? El menor. Diga conmigo el menor. La palabra menor ahí es una palabra bien compleja. La palabra menor ahí es la palabra, déjeme que le diga qué significa esa palabra. La palabra menor, ¿sí? Me llamó poderosamente la atención porque es una palabra en diminutivo que significa, déjenme por favor que se la pueda mostrar, ¿sí? La palabra menor tiene que ver con la palabra pequeño, joven o insignificante. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Solo los menores somos? No somos los más insignificantes. ¿Éramos? A ver, parece que era yo solo. ¿Sí o no? ¿O teníamos algo? ¿O teníamos alguna habilidad o capacidad? Éramos los más insignificantes, pero el rey le ha placido de esa manera. Hasta que los más insignificantes no lleguen, no empieza la cosa. Usted sabe lo que es caminar por la vida sintiéndose con respecto a conocimiento el más insignificante. David es el hombre que maneja la empresa familiar. Cuida el recurso económico de una casa, no cumple cualquier función. David es el hombre que maneja la empresa. ¿Se entiende, no? Que cuida después de los hijos, lo más preciado eran los animales. Porque si eso se perdía la empresa familiar. No había suministro. De la oveja se sacaba la lana para la cobertura. De la oveja se sacaba la carne. De la oveja se arreglaba para con Dios el sacrificio. De la oveja se sacaba la leche. La oveja era la fuente primordial financiera y económica de una familia. La oveja. ¿Y en las manos de quién estaba? Pero él llega como el más insignificante. El problema de sentarnos a la mesa, lo que no puede pasar es que yo me haga el grande. Usted sabe de que Pablo significa pequeño. Y recibió lo que recibió porque le pusieron un apodo, pequeño. Pero hay otro hombre en la Biblia que le decía del grande. ¿Quién era? Herodes. Y cuando se encontró con Jesús, Jesús no le abrió su qué. Entonces a la hora de sentarme a una mesa, yo tengo que tener delante de Dios, delante del Rey, delante de una mesa como esta, yo tengo que tener un concepto para con mi vida. En la calle usted tiene que ser un león. Pero delante de Dios, a la hora de sentarse a la mesa, usted tiene que sentirse ¿qué? Pero la gente funciona al revés. Cuando se te sientan a la mesa, se te hace
Y cuando salen al ambiente exterior, a la calle, cuando hay que enfrentar la vida, cuando hay que ganar gente, cuando hay que tomar territorio, cuando hay que poseer en la calle las puertas del propio infierno, son unos gatitos siameses. ¿Cuántos no han tenido leones en las congregaciones? Y que usted está predicando y después vienen y te dicen: pastor, le quiero reconvenir algo que usted enseñó. O yo quiero hacer una pequeña observación santa. Son leones. Pero el tema no es el león cuando me siento a la mesa. Yo aprendí que a la hora de sentarme a la mesa con el rey, soy insignificante. Aprendí que había que comerse todo lo que me servía y al final levantar la copa. Y sé que con esa mentalidad delante de él me sentará mañana su mesa. Y yo sé que con esa mentalidad me honrará y me hará participar de un deleite, de probar, de poder disfrutar de una comida 5 veces superior que el resto de los seres humanos. Pero me tengo que sentar a la mesa con una mentalidad de ¿qué? A la hora de aprender, hay gente que se te cruza en el camino y no hay forma de franquearla. Están como Jericó, cerrados, bien cerrados. Y no hay alabanza que los abra, Josué. No hay acto profético. Usted le da un par de vueltas y no se abren, se cierran más. Pero usted vio qué lindo que es cuando nos sentamos a la mesa y nos queda. El hecho de esa predisposición de la que estamos hablando, ¿sabe cómo se llama? Humildad. La gente te cataloga de humilde o de no humilde por cosas externas. Te cataloga de humilde o no humilde según cómo te vestís, según el coche que conducís. Hablaba con una tía mía que me llevó al Evangelio cuando yo era un niño, 6 años, llevó a mis padres para que me llevaran a mí y oraran por mí, me sanaran, y hoy tiene 70 y pico de años, y yo le digo tía, pero simplemente es una hermana, pero yo la quiero muy mucho y estoy agradecido por lo que ellos hicieron por mí. Y hablaba con ella y me decía: mi pastor, Alberto es un hombre tan humilde como nunca he visto antes. Me dice: es tan pero tan humilde que él se va caminando a la iglesia. Y le digo yo: pero ¿y por qué se va caminando? No sé por qué quiere caminar. Pero mi tía la amo, yo no le puedo decir nada. Me dice: pero es tan pero tan humilde, dice, que él no quiere que tengamos una iglesia propia. Él quiere que hagamos las reuniones en la escuela. Así que hacemos una reunión en un salón de una escuela donde ahí nos reunimos. Le digo: qué humilde, ¿no? ¿Y qué le voy a decir a mi tía? No le puedo decir nada. Pero ahora piensen por un momento las ideas de la gente con respecto a humildad. ¿Sabe dónde se ve la humildad de un hombre? Cuando se tiene que sentar con un padre en una mesa y recibir dirección del cielo. Y puede andar en un Mercedes y vestir de Armani. Pero si tiene la grandeza de sentarse a una mesa y dejar que lo direccionen en la palabra, eso es humilde. Hoy día tenemos los conceptos equivocados de humildad. Te ponen la corbata, te arreglan un poquito, cara de santo. No sabes qué humilde, hermano. Pero cuando llega la hora de direccionarlo en una palabra, cuando llega la hora de que un pastor, su padre, su paternidad lo va a direccionar, son gente ingobernable.
inmanejables, indireccionables en la vida, incrédulos. ¿Me está comprendiendo? Por eso es que necesitamos gente que tenga esa grandeza, para que cuando lleguemos a aquella mesa, nosotros sepamos cuál es nuestra naturaleza. Que nos podamos sentar a la mesa del gran rey y allá no vayan a haber objeciones, porque usted va a ver cosas allá que lo pueden asustar. Si usted no estaba acostumbrado a ver en la tierra un hombre viviendo en excelencia, no vaya para allá. Porque allá va a ver las calles de oro. Allá va a ver la excelencia del cielo y eso te puede chocar o ofender el razonamiento humano. Porque hoy tenemos otras ideas de eso. Vamos a beber en copas de oro. ¿Sí o no? Amén. Y ahí estarán, y ahí aparecerán los humildes. No, yo quiero una copa de plástico. Acá en el cielo. Acá está en el cielo, acá no hay esa materia prima. Dalito, ¿qué? ¿Para qué? Para que cuando nos sentemos en aquella mesa no hagamos un papelón. Y para que nos puedan sentar en aquella bendita mesa un día. Sí, Señor. Ay, Padre mío. Aleluya. Vamos a la Biblia, por favor. Primera de Samuel, capítulo 9. Primera de Samuel, capítulo 9 de la palabra del Señor. Verso 22. Primera de Samuel, capítulo 9, verso 22. ¿No está cansado usted, no? Me imagino que descansó esta tarde. ¿Dejó descansar la lengua? Sí, no, de platicar. Veo que uno se pone a platicar y eso no es importante, descansar. Yo tenía las ganas de quedarme con un montón de ustedes platicando un montón de cosas lindas, pero digo, aprovechemos para que a la noche estemos bien para levantar la copa. Porque sentarse a la mesa y cabecear es uno de los males del último tiempo. ¿O no? Gente que va a recibir la invitación para sentarse a la mesa, pero empiezan a ¿qué? Por supuesto que la Biblia habla del carácter espiritual, pero tampoco sería normal que usted cabeceara en una Santa Cena. No, eso tenemos que grabarlo. Tenemos que poner una cámara acá también para que usted pueda grabar los rostros y los podamos subir a internet. Entonces Samuel, verso 22, primera de Samuel, capítulo 9, verso 22, otra mesa. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado. Preste atención. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado. ¿Ok? ¿De dónde viene Saúl? ¿Se acuerda? No me refiero en el momento. Es cierto que se han perdido la sana y acá salió a buscarla. Me refiero a las raíces de Saúl. De la tribu de Benjamín. Diga conmigo, de Benjamín. Quiero que entienda la sombra y la figura. Estamos hablando de que la tribu de Benjamín va a ser honrada en aquel día, pero no van a ser todos. Porque hay gente que cometerá errores. Ahora piensen por un momento, miren lo que dice. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y le dio lugar en la cabecera de los convidados. ¿En dónde? En la cabecera, un lugar específico para quienes. Para los convidados, ¿sí? Los agasajados. Y les dio lugar en la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero. Dio una orden Samuel al cocinero. Dijo, escuche lo que dijo. Dijo así: trae a cada porción que te di. Diga conmigo la porción. ¿Sabes lo que es que te inviten a comer así y de repente el dueño de casa diga: tráiganle a este la porción que hablamos? Y usted se le abren así los ojos como el 2 de oro, pensando con qué va a aparecer. ¿O no? Debe ser semejante acto de misterio. Traer lo que te dije que guardaras, lo que prepararas aparte. Y para todo el mundo usted empieza a ver que desfilan cosas.
¿No le ha pasado así cuando vamos a algún lado, a una casa a cenar? De paso, que yo no voy a una casa a cenar. Años. Eso es como un mensaje subliminal. Pero ¿sabe qué? Imagínense que ustedes que desfilan los filetes. ¿Filetes? Empiezan a desfilar los filetes en la mesa, pero de repente para ustedes aparecen con una cosa alta así. Aproximadamente de unos 5 o 6 centímetros de alto. ¿Sí? Imagínense el hambre que me está dando. Y que de repente usted lo ve de este tamaño en el plato. ¿No? ¡Wow! Y los otros, los que le han servido filetes, se quedan mirando. La verdad a mí me ha pasado. A mí me ha pasado que nos han invitado a cenar a lugares y de repente llegan con una cosa especial para uno. Y a uno le da vergüenza, entonces lo comparte. No todo, pero lo comparte. Sí, porque hay gente que se queda tildada. Te quedan así tildados. Entonces usted dice, hermano, le convido un trocito para que no le vaya a dar algo. ¿Cómo se llama eso que le daba a los niños cuando... ¿Cómo? La hiel. Se le salta la hiel. Sí, yo he escuchado eso. ¿Pero eso acá en España? ¡Wow! Dios sabe a cuánta gente he visto saltarle la hiel. Entonces Samuel dice, tomó a Saúl, su criado, lo introdujo en la sala y le dio lugar en la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Diga conmigo aparte. Verso 24. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre él y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come. Porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije, yo he convidado al pueblo, y Saúl comió aquel día. Samuel. ¿Está conmigo? Fíjese qué honra que recibe un hombre como Saúl. Cómo a Saúl lo honran y le enseñan a Saúl en su primera experiencia con Samuel a la mesa, cómo lo honran con una porción guardada especialmente para él. Cómo lo están preparando para cuando él sea un qué. Pero cuando llega él a la corona, las mesas de Saúl eran iguales. En las mesas de Saúl habían atentados. ¿Dónde está David? No, se ha ido. Y le dijo, vos estás de parte de ellos. Sacó la lanza y la clavó en la pared. Esas eran las mesas de Saúl. Pero en la primera experiencia, antes de llegar al destino profético que Dios tiene para él, Dios lo está preparando para que el hombre pueda honrar, saber lo que es honra en la mesa y el respeto que hay que tener en la mesa. Amén. Pero usted lo ve a Saúl, que le dice a su hijo Jonatán en la mesa, sos igual que la perversa y la rebelde de tu madre y mi suegra. No, no dice suegra. Sos igual que la perversa y rebelde de tu madre, le dice a Jonatán. ¿Y Jonatán es un hombre de qué? Es un hombre
hombre de pacto. Claro. Amén. Sí, Señor. ¿Y lo ofenden en dónde? Quiero que entienda una sombra y una figura cómo lo prepararon a Saúl para que cuando llegara a su destino profético y se consagrara como lo que él era, un rey. Pero el hombre no entendió la enseñanza. ¿Sabe cuánta gente no ha entendido la enseñanza? Por eso es que Dios nos está preparando para que cuando usted y yo lleguemos, no hagamos qué. Nosotros tenemos que honrar la alabanza. Estamos en medio de una escuela donde Dios nos está honrando, enseñándonos a movernos en el ambiente de mesa. Movernos en el ambiente de mesa es movernos en el ambiente de familia. No es este el problema. Esto no es el tema, los símbolos. El tema es el ambiente de familia. Cuando un padre ministra en una casa, cuando yo tengo que levantar copa y ser un hombre de pacto, cuando yo tengo que comerme lo que me sirve, eso tiene que ver con el ambiente. No puedo trastornar el ambiente, no puedo turbar mi propia casa. Dentro de la iglesia del Señor tenemos que levantar una generación de hombres que saben manejarse dentro de esos ambientes. Amén. Amén. Lo que menos hay en la iglesia es ambiente de familia. ¿O sí? Le pregunto a los pastores, ¿es común el ambiente familiar en la iglesia? Las palabras con doble sentido, las tentaciones a la mesa. ¿Cuántas cosas en las que la gente te termina introduciendo palabras con doble sentido y cosas en las que usted se da cuenta, termina comprobando que la gente necesita? Y usted va a decir, ¿cuál es el problema? Ellos no saben lo que es sentarse en una mesa. No saben. Pero las mesas hay que saberlas honrar. ¿Hay que saberlas honrar? La mesa hay que saberla honrar. Y con una de las cosas que se manifiesta nuestra honra es con nuestra finanza. David trae a otra mesa a un hombre. Se llama Mefibosé. Saúl ha fallado, pero vamos a hacer algo por la descendencia de Saúl. Un nieto. Y lo trae y lo sientan a la mesa. Usted sabe de que Mefibosé estaba en Lodebar. Lodebar significa el lugar del olvido. Pero usted sabe por qué Mefibosé estaba en Lodebar. ¿Qué hacía en Lodebar Mefibosé? ¿Qué hacía? Escondido. ¿Por qué? Porque le pasó lo peor que le podía pasar a un hombre. Tenía problemas. Que llegara a la corona y fuera gobierno alguien a quien mi familia le hizo la guerra toda la vida. Mire lo que le pasa a la descendencia de Saúl. ¿Se entiende? ¿Usted sabe lo que es? Que llegue al gobierno alguien a quien mi familia toda la vida le hizo. Son justamente esos los que mañana llegan al gobierno. Por eso es que no hay que hacerle la guerra a nadie en el Evangelio. Porque aquellos precisamente a los que les hice la guerra, mañana Dios los pone en posiciones de ¿qué? Y cuando hay que verlos en posición de gobierno y recordar que les hice la guerra, qué vergüenza. Más vale esconderme. ¿O no? Tragame tierra. ¿Sí o no? ¿Cuánta gente no le hizo a usted la guerra alguna vez? Dentro del propio Evangelio. Que no creyeron en tu llamado, tu ministerio. Te maldijeron. Y de repente te ven ahora funcionar en el llamado. Y llega usted con sus hijos, con su aljaba llena de saetas. Y ellos te miran y dicen, wow, qué papelón.
¿No es más lindo que usted le diga a un hombre, vas a ser un hombre de Dios mañana? Amén. Y mañana cuando eso se consuma y eso se materialice, simplemente le podemos decir, te lo dije, ¿qué vas a hacer? Amén. ¿Da vergüenza o no? Amén. ¿Da vergüenza? Yo me he encontrado con personajes evangélicos o evangelicoides. Cristianoides. Que cuando usted se los encuentra por la calle y ellos te ven venir, se tienen que cruzar la vereda. O en ese momento les dio por entrar a la tienda o meterse en algún lugar. Y usted dice, ¿por qué? Porque en un momento te persiguieron y te hicieron la guerra. Después llega un momento donde la guerra ya no te la pueden hacer más, pues se han debilitado tanto. Perdió la fuerza la casa de Saúl y se hizo fuerte la casa de David. Ahora piense por un momento en esto que para nosotros es muy importante. Mefibosé se ha escondido. Entonces David dice, tráiganlo. Porque se imagina cuando llegaron a la puerta de la casa de Mefibosé. Y llegaron el ejército, los enviados, y le dijeron, acá vive el señor Mefibosé. Y lo sacaron en la silla de ruedas. Tiene que haber dicho Mefibosé, ¿qué más me puede pasar? Y tiene que haber dicho ante la puerta, ¿quién es? Representantes del rey. Y así va a buscarlo. ¿Y a qué viene? El rey le está pidiendo. Usted se imagina porque ahí las distancias no eran como acá, que te cargan en el coche y te llevan. En 15 minutos usted ya sabe para qué me llamaron. Ahí eran horas o días. Usted sabe lo que debe haber sido Mefibosé. Cuando Mefibosé preguntaba, muchachos, pero ¿para qué iban para allá? Mira, no sé. Lo único que sé es que salió un dictamen del rey y te quieren allá. ¿Pero para qué? No lo vieron ni la cara al rey, cómo me pidió, si estaba enojado o contento ese día. No, lo único que sabemos es que te pidió. Por eso es que cuando llega Mefibosé, ¿usted se acuerda las palabras de David? ¿Cuáles fueron? ¿No se acuerdan? Miren lo que le dijo. Escuche. Y le dijo David, ¿qué le dijo? Wow. Porque miren lo que pasa en el verso 6, por favor. Verso 6. Y vino Mefibosé con el Jonatán hijo de Saúl a David y se postró en tierra e hizo reverencia. Y dijo David, Mefibosé. Y él respondió, he aquí tu siervo. ¿Cómo lo habrá dicho? ¿Se imagina la voz de Mefibosé? ¿Con qué voz lo tiene que haber dicho para que David le diga, no tengas temor? Dice la Reina Valera, ¿no? No tengas temor. Porque ¿qué es lo que está pensando Mefibosé? Que lo ven en la mano. Y en realidad lo que quieren hacer con Mefibosé, lo peor que me puede pasar dentro de todo lo insignificante que somos cuando el rey nos quiere sentar a la mesa, es acercarnos a la mesa con desconfianza. ¿Sabe qué dolor es eso? La gente se acerca a la mesa de un padre normalmente con... Estuvimos en un Sinrae con Facundo en Madrid y aparecían los pastores solos.
excepto el pastor Nelson. Pero el resto de los pastores que fue solo. Muchos pastores, pero solos. Y venían a la mesa que habíamos preparado. Pero ellos, ¿cómo venían? Algunos venían como Mefibosé, desconfiados. Y otros venían como Saúl, lance de la mano. Pero lo bueno es que cuando la gente se da cuenta de que con quién está, muchos sueltan el arma. Pedro está a la mesa con Jesús y está con la espada encima. Bueno, por eso es que Jesús no le puede decir a Pedro que Judas es el traidor. Porque si no, Judas no muere en el accidente, si no, Judas muere en el accidente. Todas esas cosas pasan en la mesa. Entonces, si usted y yo nos vamos a acercar a la mesa, nunca se acerque a la mesa de un padre a comer de una palabra con lanza en mano, ni con espada en la cintura. Desármese para sentarse con un padre. Apóstol, ¿por qué Jesús no le confió a Pedro quién era verdaderamente el traidor? Porque está armado. Y la gente que está armada no puede recibir los niveles de secreto ni de revelación. Amén. De confianza. Yo cuando me siento con un padre me tengo que desarmar. ¿Está listo? Para que Dios lo desarme. Amén. Dígale que tiene la oración. Dígale que te van a desarmar. Nos están haciendo señas que tenemos que ir a cenar. Pero primero tenemos que participar de esto. ¿Está listo para que nos sentemos a la mesa de aquí en adelante en el orden del diseño de Dios para los seres humanos? Y que nunca nos sentemos en desconfianza, ni con lanza en mano, o con algo oculto entre nuestras vestiduras. Menos claro. ¿Está listo para eso? ¿Está listo para que en esta noche participemos de la bendita Santa Cena? Amén. Vamos a hacerlo, por favor.